Amigos, amigas, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Café para Dos. Café para Dos que comienza para el paladar increíble porque nuestro invitado, Pedro Izquierdo González, y decirles que estamos en nuestra isla hermana de Tenerife, en Santa Cruz, en este marco incomparable, ha empezado con la Berlina de La Palma. Exacto. En estos momentos como homenaje para nuestros queridos hermanos que están aquí al lado. Valga como es. Pedro Izquierdo González, la figura del camellito, me remonto a mi niñez y la primera descripción que tenemos del timple del camellito es en el disco de Totoyo Millares, ¿no? Pedro Izquierdo que empieza a tocar a la temprana edad de 6 años, buena edad, Sí. muy buena edad. Cursa estudios de guitarra clásica en la Escuela Municipal de Música y Danza de la Villa de la Orotava y en el Conservatorio Superior de Música de Canarias. Ha realizado pues cursos de especialización de guitarra con maestros como David Russell, Soran Duckett, Nacho Rodes y casi nada de composición de jazz con Perico Sambeat, no sé si se pronuncia, ¿Sí? Sambeat. Bueno, tan joven pero con una larga trayectoria, Pedro. Sí. ¿Naces en la Orotava? Nazco en La Matanza Casi nada. y ahí Acentejo. he estado toda mi vida, pero mi familia, mis hijos, mi mujer, bueno, son de La Orotava porque tienen el colegio allí y tal. Y mi mujer es de La Orotava, mi familia por parte de mi mujer están allí, pero yo soy de La Matanza. Buen pueblo. Sí, Acentejo. sí, Acentejo, casi nada. Hemos estado hace muchísimos años. sí, pues hay que volver. Hay que volver, volveremos. Sí, ahí está el estudio de, no sé si todavía está, de Juan Pedro. Eso es La Victoria. En la Victoria, Juan arriba. Pedro, sí. Ahí he grabado yo con él muchas cosas y me llevo muy bien, un buen amigo. Bien, vamos contigo porque después te cuento la anécdota ¿Con allí él? con Chago Melián en aquella época. Ah, ya, ahora sí entiendo. Mira, ¿cómo empezaste en tu carrera y cómo se cruzó el timple en tu camino? Porque empezaste con la guitarra como casi todos los timplistas, ¿eh? Pues mira, no, ahí yo empecé con el timple, Sí, yo empecé con 6 años ahí, mi padre estaba en un grupo folclórico de La Matanza, Tinixara, que aún está, y yo tenía 6 años y tenía curiosidad, y mi padre me llevó un día y me gustó el timple que vi por allí. Pues nada, me compraron el timple, que todavía hoy lo tengo, y empecé con él. Pues más que nada físicamente era lo que me venía bien, ¿no? Porque el timple era lo más... Y se ha convertido en el instrumento, pues me atrapó tanto que después estudié guitarra clásica. Yo lo hice al revés, timple, y estudié guitarra clásica para encontrar técnicas nuevas y cosas que adaptarle al timple, porque claro, en esa época no habían profesores de timple. claro. Hay un dato interesante ahí que precisamente cuando empecé dirigía el grupo ese Benito Cabrera, que él todavía en aquel momento, a ver, no era el timplista que es hoy en día, ni la figura Sí. que es hoy en día. Y él estaba también empezando a hacer sus cosas como timple solista y lo que pasa es que mi generación o mis amigos por ahí no teníamos alguien con quien reflejarnos o con quien ir a estudiar. Entonces aprendíamos de manera folclórica, aprendiendo de lo que hacían los mayores. Hasta que después descubrí que la guitarra estaba muy próxima y empecé a estudiar en la escuela de música de La Orotava. Porque, claro, la gente que más o menos maneja algún instrumento, la guitarra tiene los trastes más grandes y tiene 6 cuerdas, pero claro, el timple lo vemos pequeño, hay que tener buena digitalización para tocar un timple. Para tocarlo, Ya. ¿no? Entonces, el adquirir buena técnica en la guitarra es importantísimo. Yo lo veía así y lo sigo viendo así. Ahora tenemos la suerte de que hay más timplistas o habemos timplistas que estamos desempeñando una labor pedagógica del instrumento y que hemos estudiado, por ejemplo, guitarra u otros instrumentos y tenemos esa visión, lo que tú estás diciendo, de que hay que darle más grandeza, ser más exhaustos, ser más finos, digámoslo así, a la hora de pues trasladar todo ese conocimiento a este instrumento, ¿no? Que es bien que se lo merece. Es un instrumento folclórico que se toca de manera popular y se ha aprendido siempre de manera popular también, sin una pedagogía estudiada, sino de haz tú o repite lo que yo hago, ¿no? Antes nombraste a Benito Cabrera, Uh-huh. claro, está aquel famoso concierto de los 3 gigantes, ¿no? Que eran Benito, el Colorado y José Antonio Ramos, sí. que bueno, falleció bastante joven. Uh-huh.
dejó una escuela en Gran Canaria Sí. importantísima. Y Benito aquí, de hecho Benito creo que fue director de los sabandeños, Sí, 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 unos cuantos buenos años, sí, unos sí. cuantos buenos años. Con lo cual, mira, ya ves tú. Ujú. eh, Estos timplistas fueron una generación, una segunda generación. Nosotros los timplistas lo tenemos catalogado, más o menos sabemos en qué generación está cada uno. Esta generación, segunda generación de timplistas, que fue muy importante para promover la figura del instrumento, fue clave para esto. Fue en los años 2000 cuando más fuerza cogió el instrumento gracias a ellos, ¿no? José Antonio, Benito y Domingo, que fueron los que lanzaron o relanzaron el instrumento e a todas innovaron, partes. innovaron. Claro. Luego vinimos nosotros, la nueva generación, somos la tercera generación, y empezamos también a seguir su estela y a meter también pues nuestros gustos musicales, no solamente folclóricos, sino de otros estilos. El jazz, por ejemplo. Es que al final nos hemos dado cuenta, bueno, nos hemos dado cuenta y estamos todavía luchando para que mucha gente también se dé cuenta de que el timple es un instrumento con el que podemos hacer cualquier estilo de música. Podemos, evidentemente, seguir haciendo y respetando y difundiendo nuestra música tradicional, que a mí me encanta, de hecho la toco, pero hay otros alumnos, yo tengo muchísimos alumnos, sobre todo por internet, por clases online, que siguen el timple, no por el folclore, sino por el instrumento, les ha atrapado el instrumento, y después descubren el folclore canario y se enganchan otra vez a esa música, pero ellos vienen de otras músicas y adaptan el instrumento a esas músicas, y eso es fabuloso. Vamos a la primera generación, me imagino que son Andrés Macías y Totoyo Millares, entre otros. En Gran Canaria, sí. Sí. Después tenemos a Jeremías Umpierre, Fuerteventura, Agrícola Álvarez aquí en Tenerife. Aquí en Tenerife. Sí, eso fue una primera generación muy importante para que no se perdiera, básicamente. Claro, ellos fueron los que sacaron el timple de la parranda y dijeron, con este instrumento soy capaz puede hacer conciertos. Exacto. Sin desmerecer a los timplistas que ya tú nombraste, porque son representativos de la isla y de una época, y que hicieron sobre todo Totoyo, que eso sacó el timple parrandero a hacerlo solista a través de la música. Lo hizo cantar. Lo hizo cantar a través de la música folclórica. Sí. Y aquí Agrícola Álvarez hizo, sin desmerecer la música folclórica, pero como él pertenecía a una familia de saga guitarrística, pues ya por los años 50 dieron una gira por toda Canarias con repertorio de timple y guitarra, con repertorio de guitarra, obras clásicas. Eso era una locura, una locura. Y yo tengo una grabación inédita, que eso es una grabación que pillé por ahí en el estudio de Juan Pedro, precisamente en Acentejo, del año 64, y es una locura el nivel que ellos dos tenían, su hermano Ángel y Agrícola Álvarez, una locura. Pues habrá que sacar esa joya, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que eso está a nivel particular porque yo, a saber, yo creo que era una grabación, si no recuerdo mal, del año 64, si lo tengo claro, de Radio Popular, creo que era. Y era como, se hizo una entrevista a ellos dos y un concierto grabado, y es espectacular. O sea, qué bonito, qué bonito. Vamos a hablar de tu faceta como profesor, ¿vale? Porque no solo está el instrumentista de conciertos, sino está el profesor. Esa labor de la docencia de los instrumentos tan importante y tan poco reconocida. Yeah. Porque nosotros decimos que mandamos al niño a timple, como si mandar al niño a timple fuera a la catequesis, ¿no? No, mandas al niño a timple a una disciplina donde aprendes una faceta artística. Eres profesor de la Escuela de Folclore, pero también entras en la Escuela Superior de Música en el mismo año donde entra en escena el timple como instrumento ya donde se imparte en ese centro. Sí. Cuéntanos, es que te he hecho una pregunta que se puede ramificar. Mira, la verdad es que a mí me gusta mucho enseñar. Mi familia son todos maestros. Ninguno es músico, yo soy el primer músico de la familia, y yo creo que tenemos esa intrínseca, ¿no? de enseñar. Pues yo desde muy pequeño ya, claro, aprendí rápido, y la gente que estaba alrededor de mi grupo, en el grupo Tinixara en aquel entonces, pues querían también aprender, y yo muy pequeñito ya les decía algunos acordes, algunos ritmos y tal, sin enseñarles que yo saber que estaba enseñando, sino les estaba diciendo como yo lo hacía. Y muy pronto empecé a dar clases particulares y tal.
En el 2002 surgió la plaza de timple en la Escuela Municipal de Música y Danza de la Orotava y me presenté a las oposiciones. Yo tenía 22 años y me quedé ahí hasta hace 4 años apenas. Era una de las primeras escuelas en Canarias que tenía el timple como instrumento solista y como especialidad, que es súper raro decir eso y parece que es hasta mentira, porque Canarias, ¿cómo lo va a tener? Pues no, era una de las muy pocas escuelas, y en Tenerife diría que la única desde ese entonces, que ininterrumpidamente impartía timple como especialidad, no solamente como instrumento folclórico, sino como timple solista. Y hace 3 años, estamos hablando del 18, ¿no? Más o menos, sí, 18, se entra en el timple en el conservatorio, en la enseñanza elemental. Pues ahí yo presenté mi currículum y me cogieron. Y ahí he estado estos 3 años. Este año no estoy, por rollos de la consejería y de contrataciones y tal. Entonces, hasta ahí he estado yo impartiendo timple, con la suerte tremenda y la responsabilidad, que yo me he sentido con una responsabilidad encima muy grande, de gestionar esos primeros años de docencia del timple en una enseñanza reglada, como es como las enseñanzas elementales del conservatorio, de los 2 conservatorios. A mí me tocó aquí en Tenerife, y este año ya supuestamente todavía están los alumnos sin matricular y eso, por también problemas burocráticos, pero ya hay alumnos, o yo los preparé para que entraran ahora en primero de profesional, y eso es un momento histórico para el instrumento. Y estar ahí a mí me da vértigo y me eriza los pelos, pero me siento muy honrado de haber estado yo en ese proceso. Y es importante que vivas esta historia y que seas consciente de la responsabilidad, porque es un instrumento que cuando está subiendo, como la espuma de una cerveza, no puede bajar. No. No puede bajar, porque a mí se me revuelve la sangre cuando veo en España, en general, algunos cantantes, sobre todo a las chicas, les da por manejar el ukelele. Cuando tenemos un instrumento que suena parecido al ukelele, pero que se le pueden sacar mayor partido todavía, como es nuestro timple. Quiero decir que no sea solo canario, sino que en toda España se puede impartir, sí, como el que imparte clases de gaita, por Mira, ejemplo. el timple está, como tú mismo estás diciendo, una evolución muy importante. Bueno, yo llevo ya unos años que empecé a dar clases online, paralelamente a todos los trabajos que he hecho y tal, investigando, pues buscando nuevas formas, nuevas tecnologías. Y afortunadamente, justo cuando llegó la pandemia, a mí no me afectó para nada en ese sentido, con todos los respetos a toda la gente que sí les fastidió, ¿no? Yo un día se cerró el conservatorio y al día siguiente yo estaba como si nada dando clases a mis alumnos y ellos no lo notaron. Porque tú estabas en una carrera ya yo comenzada. venía yo llevo 10 años dando clases online. Casi nada. Sin ningún problema, y ya está, como tengo mis cámaras, todo bien. Y ahora mismo que no estoy en el conservatorio, estoy dedicado a las clases online, mantengo una cartera de alumnos importantes y están viniendo otros tantos. Y hoy en día en mi plataforma pueden venir gente hoy mismo, bueno, es grabado, pero en el día de hoy ya di clase a un alumno en Oviedo y un alumno en Dinamarca. Seguido 1 hora, y a la siguiente estaba con otro alumno en Dinamarca. Y después me vine. No me digas que no es alucinante poder, con esa herramienta de internet, poder difundir el timple a cualquier parte. Y eso lo que viene a decir es que más gente descubre el instrumento de otros sitios y lo meten en su historia, ¿no? ¿Y qué te cuenta el de Dinamarca? Para haberse metido en clase de timple, ¿qué argumenta? Pues que conoció el instrumento, que le llamó la atención y compró uno, mandó a pedir uno y allí lo tiene. Casualmente, porque eso me ha pasado con otros alumnos en Bruselas, en Inglaterra, en Sudamérica, en la península, en un montón de ciudades. Concretamente vive en Valencia y su madre es canaria y le regaló hace muchos años el timple y no lo había tocado hasta ahora que vio esa posibilidad de estudiar a distancia ese instrumento. Y es fantástico. Hay una alumna que es compañera, que se dedica a hacer espectáculos para niños, se llama Laura Escuela, es de aquí de Tenerife. Y ella tocaba el ukelele también en sus espectáculos. Pues ella abandonó el ukelele y se apuntó en clases online conmigo para aprender los rudimentos básicos que a ella le hacían falta para tocar en sus espectáculos de niños. Y ya la ves, pueden buscarla
Laura Escuela y la ven actualmente haciendo sus eventos para niños y bebés con el timple. Una chica inteligente. Claro, como tiene que ser. Es inteligente, ha dejado el ukelele, Sí, sigue sí. sabiendo tocar el ukelele y al Sí. timple. Muy bien, es que me parece genial. Y eso define perfectamente, o sea, lo que tú dijiste define perfectamente lo que está pasando. Esa espuma, esa ebullición, y que no debemos dejarla caer. Nosotros los timplistas debemos saber aprovechar esa ola y las instituciones también deben de poner su grano de arena, que a veces parece que sí y otras veces parece que no. Tu trayectoria a veces se ve recompensada y has sido galardonado en varias ocasiones, sobre todo en esos concursos en el área de juventud y cultura. ¿Cómo fue eso? Bueno, pues gracias a eso también mi generación de timplistas fue como una ilusión por presentarnos a eso y mejorar, ¿no? Eh, pues se hicieron, ya Benito Cabrera también en su época y Domingo el Colorado también se presentaron a esos concursos y evidentemente los ganaron en aquella época, José Antonio también, y fue un revulsivo pues para hoy en día ser las figuras que son. Claro. Y mis compañeros timplistas de mi generación, Germán, López, Becel, Altay Páez, y yo, nosotros nos presentamos también ahí, coincidimos ahí, nos conocimos ahí, Johnny Rodríguez, nos conocimos ahí. ¿Abraham Ramos lo conoce? Sí, pero ellos son un poquitito después que nosotros. Sí, es más jovencito. Sí. Yo le di clase a los dos Abranes, hay dos Abranes Ramos, Abraham Ramos Chodo y Abraham Ramos Sánchez, ellos tocaban juntos. Y yo los conocí a ellos dándoles clase en un curso en Fuerteventura, en Pozo Negro, que se hacía todos los veranos y allí los conocí. Ellos son un poquitito más jóvenes que yo, pero claro, son timplistas y músicos consagrados, ¿no? Y eso es genial, ¿te das Es un cuenta? vecino, es que le pasó como a ti, perfeccionó en la guitarra Sí. para poder Sí, sí. incursionar mejor en el timple. Digo, Sí, sí. son inteligentes. Claro, sí, sí. Abraham es alumno de mi profesor también, o sea, de Chema Ramírez, Juanse, Juanse es con quien toca, Juanse que es su hermano, Ramírez. José Ramírez. El hermano José María. Ramírez fue mi profesor de conservatorio. Y yo siendo de aquí me fui a estudiar guitarra a Las Palmas. Yo iba todas las semanas a Las Palmas a estudiar guitarra con él. Y bueno, él está en Los Ofiones también. Sí. Y Sí. muy bien, la verdad que es una familia, me gusta mucho, me cae muy bien. Y claro, Abraham es un consagrado. Mira, ¿tienes algún trabajo en la actualidad en el que estés centrado, o algo discográfico, por ejemplo? Sí, fíjate, mi primer disco lo grabé en el año 2000, el segundo en el 2010. Y ya tocaba, pero la pandemia me quitó eso de la cabeza. Me quitó, Dios, no, qué va. Debería de haberlo grabado incluso antes, pero digo, bueno. Mi idea era hacer un disco recopilatorio de todos estos 25 años, porque yo empecé mi primer concierto en el 96, en hacer algo que recopilara, pero con todo esto, bueno, pues una productora de La Orotava, Ucancania Producciones, me invitó a su estudio, hicimos unas entrevistas, hicimos una grabación, y tienes esta posibilidad, cumples 25 años y creemos que debes de dejarlo reflejado en un disco. Pues mira, lo vi más fácil, lo vi que se podía hacer y nos metimos. Y estamos justamente ahora casi en la recta final de la grabación del disco y donde he puesto un poco de todo, la trayectoria, todas las formaciones con las que yo he participado en estos 25 años, timple y guitarra, timple y piano, timple y orquesta de pulso y púa, timple y orquesta sinfónica, timple y banda de viento y percusión, timple y grupo folclórico, timple y parranda. Todas esas formaciones están en este disco. Se llama A Todo Timple y está a muy poco de salir ya. Pues a todo timple y que la gente esté pendiente, porque sin esa demanda pues nos quedamos un poco ahí en una nube, ¿no? Ya, bueno. Nada, no sé si quieres lanzar un mensaje. Antes hablaba de esta época de pandemia donde mucha gente ha sufrido, pero otra gente, sobre todo los creativos, como los timplistas, los músicos, los cantantes, los escritores, los pintores, han aprovechado este tiempo, este impasse de silencio, y han sacado de la tragedia, han sacado un mensaje de esperanza, ¿no? ¿Cómo ha sido tu caso, tu experiencia en esta época de pandemia? Bien. Has dicho que no te cogió sorpresa el No me tema de cogió las clases sorpresa. online, pero me refiero a la creación, a la música en sí. Mira, no me ha dado tiempo de pararme a crear porque en esa época para mí no fue un impasse, sino fue una carga extra de trabajo. Aparte de atender a mis alumnos del conservatorio ese año, en ese momento,
pues yo tenía una cartera de alumnos también de las clases online que tenía que también atender, y muchísima gente que, como estaba en sus casas, no podía hacer nada, llegaron a mi plataforma y a mis clases online y cursos, y por ahí fue una locura. Yo no he podido parar casi nada desde que empezó la pandemia hasta ahora. Y mi creación, pues yo casi todos los días escribo algo para timple, o una adaptación, o alguna melodía sencilla que hago para mis alumnos. Sí que es cierto que me gustaría parar un poco, quizás este año, pues ya que no estoy en el conservatorio, quizás entre las clases online y tal me lo tome un poco más tranquilo y pueda dedicarle tiempo a la creación una vez que termine el disco, y ver por dónde lanzar mi nueva etapa después de este disco, ¿no? Quizás a partir de ahí sí que sea. Todavía no tengo ni idea de cuál va a ser el camino que voy a coger con el timple y con las nuevas creaciones. No lo sé. Y no te puedo decir en qué he volcado yo en mi creatividad, la verdad. Mi creatividad ha sido en desarrollar más aún la pedagogía del timple, y ahora a distancia, pues mi creatividad ha sido por ahí, en hacer cursos. Tengo algunos cursos autodirigidos también, o sea, de boleros, de cosas, tutoriales concretos para timple, de diferentes niveles, iniciación. Todo eso me he volcado en eso. Se puede llamar creatividad porque tampoco hay más plataformas que tengan ese contenido para timple, ¿no? Entonces, toda mi creatividad ha sido ahí, y difundirla y posicionarla en internet, que hoy en día un músico tiene que ser un músico como el del Renacimiento, ¿no? que lo hacía todo, ¿no? Sí, estamos viviendo una nueva etapa. Exacto. Me gustaría, Pedro, igual que te despidiese, igual con algo de este disco de A Todo Timple. Ajá. Algo que sea lo más emblemático de ese disco, y dirijas unas palabras y te despidas con música. Mira, comencé la entrevista con La Berlina de la Palma, que es uno de los temas que están incluidos, como homenaje evidentemente por estos días que estamos sufriendo, o los palmeros están sufriendo, el pueblo del Paso, los Llanos, todos esos están sufriendo las consecuencias de esta catástrofe, que lo vemos en las imágenes y es espectacular, pero claro, después tienes esa tragedia de lo que están sufriendo. Entonces se te quitan las ganas de decir qué espectáculo más bonito, porque no lo es. O sea, ojalá hubiera sido al lado del mar, como el otro anterior, y todos lo hubiéramos disfrutado, e incluso ellos, ¿no? La verdad que es dantesco y no sé, no hay palabras para describirlo, la verdad. No hay palabras. No. Hombre, cuando empezó había como ilusión y tal, pero claro, después ves el caminar y bueno, se te cae el mundo a los pies. A nosotros que no lo sufrimos, y yo no me quiero ni imaginar ellos que lo están sufriendo y están perdiéndolo todo. Bueno, es esa parte de esa historia que no te hubiese gustado vivir nunca. Exacto. Ni para mí ni para nadie, la verdad. Vale. Bueno, pues que valga eso como un ejemplo de uno de los temas que están en el disco. Y fíjate, no te voy a hacer caso, porque en todos mis discos he interpretado folías. En este no voy a hacer ninguna. Pero la folía ha sido el nexo de unión en casi todo lo que yo he grabado. Y ha habido un personaje muy importante en el folclore de Canarias, en la música popular de Canarias, que es María Mérida, que la ha acompañado en estas últimas cosas que ella ha hecho, en grabaciones incluso en su propia casa, que me he llevado a mi estudio allí, hemos grabado para otras cosas. Participé también en su disco. Bueno, ¿Y canta, Pedro? Ella está como el primer día, como una rosa. ¿Qué me dice? Es envidiable. Qué buena noticia. No te puedo decir la edad que tiene porque... No lo digas. pero es espectacular. Esa mujer es de otro planeta, seguro. Bueno, María Mérida y Mari Sánchez, ¿no? Sí. De hecho, hay un espectáculo que se llama Antológica, que organizó el grupo Añate de La Victoria, donde yo suelo participar con ellos, y donde en un espectáculo juntó a todas las damas del folclore, entre ellas María Mérida, Mari Sánchez, Olga Ramos. Bueno, las hermanas Rodríguez Milán, estaba una, Calaya, África Alonso, o sea, era un espectáculo. Y yo estaba allí tocando para ellas, y ellas mientras ellas cantaban y tal, fue un espectáculo. Y la folía siempre
A mí es un tema que me gusta muchísimo, que tiene un montón de posibilidades en el timple. Yo nunca toco una folía igual a la otra, más o menos los que siguen el timple saben, ¿no? Pero siempre estoy cambiándole cosas y yo me siento muy identificado con la folía, así que si me permites, tocamos un poquitito de folía. Me encantaría. ¿Sí? Sí. Y con eso nos despedimos, y si quieres, y yo, muchísimas gracias por la entrevista. Ha sido todo un placer compartir este rato contigo. Adelante. La folía, Pedro. Amigos, amigas, Pedro Izquierdo González y su folía, señas de identidad del pueblo canario. Nos despedimos hasta una próxima edición de Café para Dos. Sean felices. Nos hemos sentado a tomar el buchito de café con Pedro Izquierdo González y su camellito, el timple. Ese instrumento que, reconocido en la educación reglada, Pedro tuvo el honor de ser ese profesor. La época de pandemia no le cogió de sorpresa y siguió dando sus clases online, ya que llevaba 10 años realizándolas. Amor al instrumento y amor a la docencia. Eso es lo que necesitamos los canarios y canarias que amamos el instrumento del timple. Hoy nos ha enseñado muchísimas cosas Pedro Izquierdo González. Muchas gracias por tu aportación en Café para Dos.